Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Don Jairo Méndez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Alta Distancia UNAD, con sede en la ciudad de Cali. En este video vamos a ver lo que tiene que ver con conceptos fundamentales de física electrónica. ¿Listo? Vamos a ver, antes de ingresar me gustaría explicar que la corriente o la señal alterna. ¿Listo? La corriente alterna es una corriente que tiene dos características principales. La primera es que varía con el tiempo y la segunda quiere decir que se repite después de cierto tiempo. En este caso sería el periodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? También podemos decir que este tipo de corriente alterna es variable en que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica. ¿Sí? Listo, ¿qué es el periodo? Que ya vamos a entrar como parte principal, que es el periodo. Las señales de corriente alterna varían a través del tiempo, pero en determinado tiempo la señal vuelve a repetirse. O sea, quiere decir que durante cierto periodo de tiempo la señal volvió a repetirse y a eso se le llama el periodo. ¿Listo? Normalmente cuando vemos la simbología, se puede decir que la T es como la definición. La letra T en la simbología es el periodo y las unidades de medida son los segundos. ¿Listo? También vamos a ver en este momento que es la frecuencia. Normalmente la frecuencia de corriente alterna sucede como consecuencia del periodo. ¿Listo? La señal de corriente alterna tiene una frecuencia que se puede calcular como el inverso del periodo e indica la rapidez con la que la señal vuelve a repetirse. ¿Listo? Un ejemplo, si la unidad de medida del tiempo t son segundos, la unidad de medida de la frecuencia son hertz, Hz, que es lo que normalmente hemos visto, y con los hertz se miden los ciclos por segundo de la forma de la onda. ¿Listo? Podemos ver aquí, un ejemplo, si la corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces en segundos. O sea, esa sería la frecuencia en que se repite. ¿Listo? Vamos a ver la fase y la amplitud. Normalmente la fase y la amplitud tiene que ver con que varían cíclicamente. ¿Listo? La onda senoidal representa el valor de atención a través del tiempo. Y no se puede establecer el valor de la misma sin definir el momento. Que el momento sea válido. ¿Listo? Vamos a ver aquí en este momento en la imagen la gráfica que tiene mayor amplitud la B y mayor que B que la C, porque normalmente ¿qué sucede? La amplitud es como la parte más amplia de la onda. ¿Listo? Sería como la amplitud, la amplitud se define como la parte más amplia de la onda de corriente alterna. ¿Listo? También podemos ver qué es el valor medio y el valor eficaz. Normalmente que se le llama el valor medio, es una tensión. El valor medio de una tensión es un tema que podemos tomar que si por ejemplo se habla de los valores instantáneos de la tensión medidos durante cierto intervalo de tiempo. Normalmente si tomamos el periodo completo, el valor medio sería igual a 0. Podemos también ver el valor eficaz. También se ve que el valor eficaz de una corriente alterna al valor que tiene una corriente continua que prefiere la misma potencia. ¿Listo? ¿Qué sucede con el valor eficaz? Es la onda. ¿Listo? Y la onda que permite un ejemplo, en otras palabras, sí, el valor de valor eficaz es el valor del voltaje o corriente en corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente en voltaje o corriente directa. ¿Listo? O sea, en pocas palabras sería como el valor que sea parecido o igual de corriente alterna a corriente continua. ¿Listo? Listo, vamos a responder la pregunta problematizadora que tenemos en este momento: ¿por qué se prefiere la corriente alterna sobre la continua, la directa, para transmisión de corriente eléctrica para estaciones y puntos domiciliarios? ¿Listo? Primero tenemos que entender algo. La electricidad que se produce en las centrales eléctricas y que llega a los enchufes de muchos hogares y de nuestros hogares es corriente alterna. ¿Listo?
Este tipo de corriente cambia periódicamente de intensidad y de sentido a lo largo del tiempo. En todas las redes eléctricas se opta por producir y distribuir la electricidad en forma corriente alterna, ya que se presenta importante ventaja sobre la corriente continua. En este momento vamos a hacer dos que he escrito aquí en esta parte. Bueno, sería tres, un ejemplo, que aquí, por ejemplo, los generadores de corriente alterna son más sencillos, más baratos y necesitan de menos mantenimiento que los de corriente continua. ¿Listo? Por ello, la electricidad generada en las centrales eléctricas es alterna. También vemos que el transporte de corriente alterna es más eficiente. Si nosotros vemos toda la energía que se transporta por medio de los cables que vemos en la calle y todo, siempre va a ser corriente alterna porque es mucho más eficiente a la hora de alcanzar las distancias. ¿Listo? Normalmente también se puede decir que la corriente alterna se puede transformar, elevar a tensiones muy altas, las que vemos en los campos, que vemos en las torres que son de alta tensión. Y se va a hacer por medio de los transformadores, ¿listo? Entonces, pues también es bueno definir que la transmisión de la electricidad a elevadas tensiones permite minimizar las pérdidas de energía durante su transporte. Si lo hacemos con corriente continua, corriente directa, se perdería mucha información y es sujeto a elevadísimas pérdidas, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque carece de la cualidad de transformación, o sea, no permite la transformación, ¿listo? Y la última parte es que también debemos mencionar que es más simple pasar corriente alterna a directa que de directa a continua, o sea, viceversa. ¿Listo? Con esto les agradezco mucho por la atención prestada y que tengan excelente tarde.